Me da muchísimo gusto esta actividad que hemos preparado para ustedes dentro de una serie de actividades, siéntense también por acá, que tienen como finalidad pues complementar los módulos y la docencia ordinaria que tienen los estudiantes de la maestría en Comunicación y Política, que ahorita en esta generación se encuentran en el tercer módulo, ¿no? Están por pasar a su segundo año en la maestría, y justo en este momento es muy importante que tengamos, como creo yo, otros recursos para ayudarles a pensar las enormes dificultades que se pueden encontrar en los procesos de investigación que están construyendo y que creo yo representan dos grandes retos que podrían sintetizarse en el asunto de la metodología a escoger, ¿no? Una metodología coherente con un marco teórico, ¿no? Les decía yo el otro día en otra cosa que a veces hay marcos teóricos así muy subversivos, ¿no? Y entonces de construir todo, y a la mera hora cuando operan eso metodológicamente es casi que conductismo puro y entonces no hay coherencia interna en eso, y entonces hay muchas preguntas, ¿no? Para quienes están construyendo en este momento eso, y me gustaba mucho la idea, nos gustaba la idea de convocar investigadoras, investigadores cuyo trabajo es precisamente la manifestación de que es posible hacer cruces intertrans multidisciplinarios, y al mismo tiempo con metodologías que les permiten hacer investigación empírica de enorme calidad, ¿no? Yo siempre tengo la coartada, Gemma se va a reír, pero yo siempre tengo la coartada de que yo estudié filosofía y yo no sé investigar, ¿no? Pero yo sé que la gente de ciencias sociales sí, y que hay mucha gente de ciencias sociales que lo hace muy bien. Mentira. Bueno, paulatinamente se va aprendiendo, es progresivo. Entonces, bueno, darles la bienvenida a la doctora Gemma Argüello, a la doctora Olga Sabido. Son dos investigadoras a las que admiro profundamente. Su trabajo me parece verdaderamente excepcional, y además tengo muchas coincidencias, digamos, temáticas, de intereses con lo que ellas hacen. Yo las leo constantemente y aprendo mucho. Y entonces es un honor que hayan venido a la hermana república de la UAM Xochimilco, al sur de la ciudad, viniendo ellas pues de otras coordenadas geográficas. Pero bueno, como corresponde, esta formalidad sí vale la pena. Se las voy a presentar para quienes no las conozcan ya en su trayectoria académica, ¿no? Bueno, la doctora Olga Sabido Ramos es profesora investigadora titular C del Departamento de Sociología de la UAM, de la Unidad Azcapotzalco. Estudió el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en Orientación en Sociología y la maestría en Estudios Políticos y Sociales en la UNAM. Estudió también la licenciatura aquí en Sociología, es una egresada de la UAM Xochimilco, yo siempre la pongo como ejemplo para mis alumnas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, al SNI, es nivel 3. Su trabajo de investigación está centrado en la teoría relacional en sociología, tanto en autores clásicos como contemporáneos. En esa línea de investigación se ha interesado en la revisión de la obra de Georg Simmel, su recepción y aplicación empírica, y en segundo lugar se especializa en estudios sensoriales y la sociología de las emociones, en áreas particulares como el extrañamiento y la construcción del otro, el amor corporeizado y las memorias sensoriales en las ciudades con perspectiva de género. Es autora de un montón de artículos que les recomiendo que investiguen, pero además entre estos, El cuerpo como recurso de sentido en la construcción del extraño, una perspectiva sociológica. Y ha dirigido y coordinado libros muy importantes, son creo una referencia ya clásica, sobre Georg Simmel, una revisión contemporánea, Cuerpo y efectividad en la sociología contemporánea, algunas rutas del amor y la experiencia sensible en las ciencias sociales, y Los sentidos del cuerpo, un giro sensorial en la investigación social y los estudios de género. Bueno, ella es Olga. Y además es feminista. La doctora Gemma Argüello Manresa, que también es feminista, es doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestra en estudios avanzados en estética y teoría de las artes por la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciada en sociología por la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1
y realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM con el proyecto sobre juicio estético y valor moral. Fue profesora invitada de la Universidad Autónoma Metropolitana en Lerma, o sea, todas aquí afincamos. Otra república más lejana, la más lejana de toda la república. En el programa de arte digital y ha participado en diversos proyectos de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona, la UNAM y la UAM. Sus campos de conocimiento, estudios teóricos y metodológicos en género y feminismos, identidades, cuerpos y sexualidades. Entre sus principales líneas de investigación están la estética y la filosofía del arte contemporáneo y el arte digital, filosofía del cine, y además trabaja en las intersecciones, y esto es lo que también me parece muy importante, entre estética, ética y filosofía política. Y bueno, la propuesta un poco es que ustedes, con plena libertad y un poco así, sin tanto formalismo, puedan contarnos un poco sobre este asunto de en la investigación, en sus propios trabajos de investigación, ya sea actuales o en su propia trayectoria, esta construcción entre lo que significa tener un marco teórico de interpretación de un fenómeno específico, la elección de una metodología y luego el enfrentamiento ya digamos con el proceso de investigación en el terreno empírico. Y pues para esto el tiempo que consideren adecuado, y después yo he incentivado mucho a las y los estudiantes de la maestría a que les pregunten todo lo que uno no debe preguntar o que tiene vergüenza preguntar pero que ahora pueden hacer, ¿sí? Entonces, si quieres comenzar, Olga, y después vamos con Gerardo. Perfecto. ¿Como cuántos minutitos? Así como unos 15, 20 minutos, 15 minutos. Y si más, menos, como tú te sientas cómodo. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Estoy bien contenta de regresar a mi alma mater con Diana, a quien también admiro muchísimo, y con Gema, que además ya nos conocíamos, ¿no? Desde que éramos chiquitos, hace como 20 años. Entonces es un gusto de verdad estar aquí, y sobre todo en este ánimo de intercambio y me gusta mucho como estos procesos de acompañamiento, ¿no? Porque pues uno plantea como también la prueba y error por la que has pasado, y eso también pues pone en cuestionamiento esta idea de la academia y de la investigación como algo ya acabado, como algo ya perfectamente congruente, porque no es así. Investigar no es eso, ¿no? Investigar es a veces regarla, a veces que no coincida, a veces que no quedes satisfecha con algo. Entonces eso es bonito, ¿no? Porque también es como desacralizar una idea de ciencia y de conocimiento, ¿no? Y entonces pues yo quisiera platicarles un poquito de por dónde he transitado en términos de mis intereses. Y creo que la pregunta que hace Diana me viene muy bien, porque justamente yo desde hace mucho tiempo una de mis líneas de interés ha sido la teoría sociológica y la teoría social. Entonces hay una perspectiva que a mí siempre me causó como inquietud o incomodidad, que era justamente la separación o división entre teoría y metodología, porque incluso en los programas así está, ¿no? O sea, tomas tus clases teóricas y tomas tus clases metodológicas. Y a mí desde la docencia y también desde la investigación, pero desde la docencia me costaba mucho trabajo esa división, porque por ejemplo yo decía, bueno, ¿cómo vas a enseñar a Weber La ética protestante y el espíritu del capitalismo, un texto clásico, dándole solo la teoría de ese texto? Si ese texto es teoría y metodología, o sea, son las dos cosas, son categorías y son la construcción de un problema y datos empíricos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese problema como que siempre, hasta la fecha, ¿no? Y cada que hay una discusión de modificación de los planes de estudio, vuelve a salir. Es que no hay que separar teoría y metodología, pero se vuelve a separar, ¿no? Entonces es como una tensión ahí permanente y un problema irresoluble, ¿no? Ya llevo 20 años y siempre son las mismas discusiones cuando se modifican los planes de estudio, ¿no? Entonces, bueno, eso como en términos de la docencia, que lo cuento acá por si ustedes sienten como ese distanciamiento y ese divorcio, también es una cuestión estructural en términos de los planes de estudio y en términos de cómo se concibe
esta distinción que tiene que ver también con duplas del pensamiento mucho más profundas que atraviesan las instituciones y los programas, ¿no? Entonces, esa era como siempre una de mis preocupaciones. Y por otro lado, cuando yo me interesé en temas o en discusiones, reflexiones sobre la corporalidad, sobre lo sensible, sobre las emociones, yo estaba revisando perspectivas y lo que a mí me quedaba como muy claro es que yo no quería hacer una teoría del cuerpo o un concepto sobre el cuerpo. Yo quería llegar a la investigación empírica, pero antes quería algo que ahora se discute mucho y que yo en ese entonces ni siquiera sabía que existía, pero algo que es teorizar, o sea, no teoría, sino teorizar, que es pensar desde horizontes analíticos y con referentes empíricos, ¿no? Pero en ese entonces, pues esa palabra no existía, la teoría se entendía como teoría con T mayúscula, ¿no? Entonces, mi interés fue por ahí y ahí identifiqué algo que a mí me ha ayudado mucho y que me ha ayudado mucho también en términos de la dirección de tesis, ¿no? De tanto de licenciatura como de maestría como de doctorado. En términos de mi objeto de investigación, yo me di cuenta que lo que podía aportar la sociología no era una teoría sobre el cuerpo o un concepto sobre el cuerpo, sino diferentes niveles analíticos para estudiar la corporalidad. Y esa identificación de niveles analíticos me permitía cuando yo estaba dirigiendo, que se pudieran asociar a una estrategia metodológicamente controlada. ¿Por qué? Voy a poner como un ejemplo, ¿no? Porque si tú quieres estudiar el cuerpo desde la experiencia, ¿no? En términos de todas las discusiones fenomenológicas, lo que implica la vivencia y las emociones y los sentidos, las estrategias metodológicas más adecuadas van a significar que vayas con los actores o las actrices y les preguntes cuál es su experiencia, ¿no? Claro, con un instrumento, como no así de llegar, ¿cuál es tu experiencia de esto? Sino como más sofisticado, pero es ir y preguntar directamente, ¿no? Entonces las metodologías cualitativas y la entrevista y el uso de diarios, eso va a ser como lo más plausible para que coincida. Quizá no diría tanto un marco teórico, sino un horizonte analítico que está pensando, por ejemplo, en términos fenomenológicos, en la experiencia, y que entonces tenga congruencia con la estrategia metodológica. Pero si de pronto alguien llegaba y me decía, no, yo quiero ver las representaciones del cuerpo en las redes sociales, ¿no? Entonces ahí no es quizá tanto ir y preguntar. O puedes preguntar cómo ves esa representación, pero quizá es más bien análisis del discurso, semiótica, sociología visual, ¿no? Hacer un corpus de redes, y ahí la estrategia es otra. Entonces, para mí, en este ejercicio que pues sí, mucho, creo que el tiempo que nos llevamos de conocer, ¿no? 20 años, fue como ha sido muy como que me orienta en esto que pasamos todas y todos, e incluso hasta cuando ya tienes experiencia, y quizá habrá un momento en que contemos lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Que de pronto te sientes perdido, ¿no? Y dices, híjole, ¿por dónde le entro? Eso de decir, tenemos que distinguir qué nivel analítico de la realidad quiero observar. Y eso me ayuda mucho a ver la estrategia metodológica, porque a veces entonces es ir y preguntarle a las personas, otra es ir y revisar archivos, otra es, no, mijita, lo que tú quieres, o sea, lo que tú necesitas es análisis cuantitativo, y tienes que hacer estadística aunque no nos guste, y tienes que leer críticamente los datos, porque lo que tú quieres ver es otra cosa, ¿no? Quieres ver consumo y clase, y entonces tienes que ver frecuencias, o sea, entonces lo que es importante, creo, es identificar esos niveles analíticos para asociarlos con estrategias metodológicas, ¿no? Eso, digamos, sería como con lo que me gustaría como arrancar.
Y lo otro quizá todavía como más de principio, que creo que es algo que no se dice mucho, pero de verdad que a mí me ha ayudado mucho como esa actitud casi epistémica, ¿no? Creo que hay que partir de un principio y que en la formación es muy importante que te lo digan, porque de pronto uno llega a la maestría y al doctorado y ya sientes como que ya, ¿no? O sea, ya no estás en la licenciatura. Y uno tiene que partir del supuesto, es un principio de humildad, ¿no? De que no sabemos nada. Incluso aunque nos interese el tema, no sabemos nada. Eso a veces da mucha angustia, sobre todo cuando tienes que rendir informes a CONACYT, ¿no? Y a tu tutora y a tus lectores y todo. Y claro que da mucha angustia, ¿no? Pero es un principio de humildad que es bonito, porque entonces estás como abierta al descubrimiento, ¿sí? Porque de pronto los marcos teóricos, los autores, nuestras ideologías, que claro que están presentes en la investigación, pueden ser unas taras y nos pueden pesar mucho. Y entonces yo quiero ver que acá hay dominación, ¿no? Y entonces haces todo un rollote para probar que hay dominación y no te dejas como descubrir, o sea, como sorprender y descubrir que a lo mejor en lo que tú pensabas que había dominación absoluta, hay estrategias de resistencia que ni te habrías imaginado, ¿no? Por ponerles como un ejemplo. Entonces yo lo que diría es eso, ¿no? Que partan de que no saben nada del tema que están investigando, o sea, metafóricamente hablando, porque justo tienes que como saber, pero eso de no saber nada es incluso darle como el respeto a algo que se desestima mucho en la investigación, que es el estado de la cuestión. Es así, ay, ¿no? Pero yo voy a decir lo original. No, ahí hay conocimiento acumulado y esos que estás tomando para tu estado de la cuestión son tus pares y son la gente con la que vas a discutir y saben más que tú en el momento en que ya tienen un resultado de eso. Entonces, eso del principio de humildad, de verdad que sí lo quiero decir, porque son cosas como que no se dicen, ¿no? Es así como, no, la creatividad, no, o sea, no sabemos nada, pero eso es bien importante porque sí, entonces estamos como abiertas a un descubrimiento, ¿no? A un descubrimiento que además, otra cosa que quiero decir acá, que puede provenir de diferentes fuentes, y creo que eso es como también interesante en términos de estas estrategias de teorización. Por supuesto, de las más clásicas, ¿no? Como la revisión de bibliografía primaria, secundaria, fuentes, archivos, todo lo que metodología se tiene que hacer, pero a veces de novelas, ¿no? Incluso hay un autor que a mí me gusta mucho, un sociólogo norteamericano que se llama Richard Swedberg, que dice, a veces hasta en los sueños, ¿no? O sea, y es así como a veces hasta de los sueños, obviamente no como ese meme que dice, donde fuente lo soñé, sí, no así, sino como... No vayan a subir esto. No, pero sí como, ¿por qué? Porque son como asociaciones que de pronto una puede hacer que resultan como muy interesantes, ¿no? Entonces siempre tener como ese diario de campo, ¿no? Que al mismo tiempo puede ser tu propio diario. Y ya no le quiero quitar tiempo a Emma, ¿eh? Si quieren dejo lo que iba a decir ahorita. No, dilo tú que acabas la idea, sí. También nos han vendido mucho la idea de otra dupla del pensamiento como constitutiva, que se traduce en esto, que luego cuando damos cursos de metodología en los posgrados, como docente te enfrentas a esa binariedad, pero pues que es constitutiva del pensamiento de Occidente, ¿no? O sea, está cañón, ¿no? Porque como que va uno contracorriente, ¿no? Y que es otra dupla, ¿no? Objetividad, subjetividad, ¿no? Entonces, todo esto que tiene que ver con la experiencia propia de quien investiga, con los anhelos, los sueños, toda esta cuestión se vale en términos de la investigación, claro, siempre y cuando tú estés permanentemente tratando de triangular el dato, ¿no?
O sea, no solo lo que sueñas, lo que ves, sino también, bueno, y esto coincide con el dato estadístico, se respalda con el estadístico, con un muestreo de que ya se está, repite y repite lo mismo, o sea, pero sí es importante esa parte, y esto como que a mí no me lo enseñaron, porque el canon en la sociología es un canon androcéntrico, y ahora que con otras colegas hemos estado como revisando a las sociólogas fundadoras de nuestra disciplina, vemos que ellas hacían sus diarios personales mezclados con sus diarios de campo, y se valía como partir desde la experiencia sin que eso le quitara seriedad al asunto ni cierta perspectiva de, digámoslo así, fiabilidad, ¿no? O sea, en vez de objetividad, como fiabilidad, que lo que estás diciendo se respalda, se sustenta, ¿no? Entonces echen mano de todos esos recursos, ¿no? De sus diarios, de sus notas, o ahora, ¿no? Pues aprovechar esto, ¿no? De pronto sácate una nota de voz, ¿no? De, ay, ahorita vengo no sé qué, y pensé, y todo eso de verdad que forma parte de la construcción del objeto, que es tanto teórico como metodológica, ¿no? Eso diría como de arranque. Gracias. Pues ahora yo de arranque, digamos, mi caso es bastante sui generis, porque vengo, digamos, de una formación, digamos, en licenciatura de Ciencias Sociales, y de pronto hice un cambio radical y una renuncia completa a las Ciencias Sociales, pero siempre quedaron esos vicios de formación, porque, digamos, sí te marca muchísimo, y eso me he dado cuenta a lo largo del tiempo, ¿no? La formación originaria. Entonces, mi perfil como investigadora es bastante extraño, ¿no? Porque por un lado vengo de las ciencias sociales, paso a la filosofía, específicamente en estética y teoría de las artes, también en el caso de 2 maestrías, un doctorado en filosofía, paso a hacer filosofía analítica, pero dialogo muy bien con la filosofía continental, empiezo a trabajar distintos problemas, y algo que, digamos, encontré ya después de muchos años, ¿no? Que tenía una tendencia natural a historizar el pensamiento, ¿no? Que era algo que a mí genuinamente me interesaba, y que no me podía explicar ni los conceptos ni los marcos teóricos sin marcarlos históricamente y ponerlos en diálogo históricamente con, digamos, con el pasado y con digamos, el problema que estoy trabajando en el momento, ¿no? Entonces, bueno, es una formación un poco sui generis, ¿no? Lo cual también implica, pues, muchos retos en términos hasta laborales, porque no encajas en ningún lado y es muy difícil tener, digamos, con una perspectiva interdisciplinar, una plaza en algún lado, nunca encajas, nunca en los concursos es raro porque tienes una formación de licenciatura, otra de posgrado, pasas o tienes la posibilidad de estar en distintos espacios académicos y dialogar, y de alguna manera me he colocado en una especie como de transvestismo disciplinario, porque puedo dialogar muy bien con sociólogos, puedo dialogar muy bien con historiadores del arte, puedo dialogar muy bien con filósofos analíticos, puedo dialogar muy bien con filósofos continentales y me la paso bomba, pero pues bueno, el costo de pronto ya en términos personales es alto, ¿no? Ya digamos en términos, digamos, de lo que implica, ¿no? La academia ya institucional y vivir de ella, mal vivir de ella, ¿no? Entonces, algo que sí, digamos, en todo este proceso, a lo menos la formación filosófica, lo que me ayudó mucho es a plantear los problemas, ¿no? Que quizás de pronto desde las ciencias sociales, o a lo menos en la formación temprana, digamos, en la licenciatura, más que plantearte un problema, hay como un tema que te interesa, ¿no? Y siempre partimos de temas de interés, pero propiamente plantear un problema de investigación es ahí donde, ¿no? Y esta necesaria como obsesión desde la construcción académica, el pensamiento académico, de proponer algo nuevo, ser original, ¿no? Que es algo que de alguna manera también me ha permitido, a lo menos desde los feminismos, pues romper, ¿no? Y principalmente desde la historia del arte, porque la historia del arte es la que ha hecho muchos énfasis en el ámbito epistemológico de romper con la idea o con la necesidad de plantear, digamos, originalidad dentro, digamos, de un paradigma como patriarcal y occidental. Entonces, justo en ese sentido, pues bueno, empecé a relajarme, dije,
no hay necesidad de ser originales, pero lo que sí es necesario es plantearse problemas, ¿no? Y en esos problemas, no necesariamente echar mano de una, digamos, de una metodología en sentido duro, ¿no?, del término, sino, digamos, de herramientas conceptuales, herramientas teóricas, herramientas metodológicas que un poco apuntan a lo que señalaba Olga, ¿no?, de esta necesidad de separar, ¿no?, la metodología, que hasta de pronto ven los proyectos de maestría o de posgrado de filosofía, metodología, pero ¿de qué hablamos? O sea, ¿metodología de qué? ¿No? O sea, no, hermenéutica, ¿qué es esto? ¿No? O sea, realmente, por ejemplo, en el ámbito filosófico no podemos hablar de una metodología en sentido duro, como en las sociales o en las otras ciencias, pero aún así, pues bueno, tenemos herramientas, ¿no? Herramientas que nos permiten, ¿no?, desentrañar argumentos, nos permiten analizar, ¿no?, determinados fenómenos y determinadas problemáticas que de alguna manera también se abren al ámbito interdisciplinario, ¿no?, y no a esta como necesidad de casarte con análisis cualitativo, análisis cuantitativo, entrevistas a profundidad analizadas por Atlas TIC, de codificación. O sea, digo, por eso digo, me puedo trasvestir y puedo jugar a la científica social, conozco las herramientas. Nunca fui en estadística, no sé cómo pasé con 10, pero ¿no? Digamos, lo entiendo. Entonces, justo digamos, en ese sentido, abrirte como el ámbito interdisciplinario te permite, digamos, utilizar distintas herramientas, ¿no? Que en mi caso han sido bastante también híbridas, digamos, por un lado, pensar, por ejemplo, desde el ámbito histórico, que ha sido como un diálogo que en lo personal, a diferencia de muchos colegas que conocemos, ¿no?, que la historia como que les resulta menor y no realmente como una herramienta sólida para poder hacer pensamiento teórico y filosófico, ¿no? Me permitió desde hace varios años empezar como a trabajar con los archivos, principalmente desde los archivos personales, que me parecen, digamos, una herramienta crítica también para poder desentrañar esos procesos que Brodel llama como de larga duración, pero desde la cotidianidad, y que de alguna manera cuestionan el peso del archivo institucional, que digo, siempre tienes que estar como comparando datos, ¿no?, para no inventarte ahí, digamos, la memoria falla, la memoria de las personas falla, y de pronto el archivo personal está también lleno de fallas, pero de alguna manera cuestiona, ¿no?, cuestiona ese gran peso del archivo institucional y de las dinámicas justo de poder que representan, ¿no?, a la hora de hacer una narración de una problemática que tiene, digamos, un peso histórico, o que intenta transgredir, ¿no?, la construcción narrativa en torno a ese mismo periodo, ¿no? Entonces, justo desde mi lado, un poco como la invitación es a arriesgarse, a probar a dialogar con otras disciplinas, a pensar desde ahí y de pensar desde ahí los problemas, ¿no? O sea, cómo un problema puede ser leído o ha sido leído de distintas disciplinas, y de ahí no solamente no pensar que digamos, que es como el error que todos cometimos en un inicio, ¿no?, de hacer una especie de análisis deductivo de tengo un marco teórico y de ahí ad hoc, ¿no?, pues, cita tal, creo que encaja muy bien con lo que estoy analizando, suena bien, ¿no?, y nos volvemos como personas que parafrasean y parafrasean y parafrasean lo que dijeron los demás y lo que dijeron previamente, sin entender siquiera por qué lo pensaron así en ese momento, y en ese momento era pertinente, ¿no?, ese análisis para ese fenómeno en particular. Entonces, de pronto, si pensamos y leemos a los autores desde ahí, ¿no?, podemos construir, creo que, otro tipo de pensamiento, no solamente cita, análisis, no, es que, bueno, yo analizo el espacio público, y entonces, bueno, desde el espacio público yo tomo a Chantal Mouffe y a Habermas y tal, y le hago un pastiche ahí, los pongo a pelear, y luego digo, es que yo dije esto. ¿No? ¿Como para qué?
¿no? O sea, ¿como para qué? Y digo, lo he cometido, yo creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Pero justo creo que el reto, ¿no? Es cuestionar y dialogar con los textos desde donde se están construyendo y para lo que están respondiendo. O sea, pensarlos y leerlos a través de una problemática, ¿no? ¿Qué es la problemática que están respondiendo? No es el análisis de algo en abstracto o en algo en concreto que anda por ahí y que más o menos ahí tiene que ver con lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces creo que para mí justo esta transición, ya no sé si me pasé de tiempo, díganme porque no me lo vi. Yo sí, esta transición hacia, o esos cambios, o esos diálogos, ¿no? Hacia, por ejemplo, la filosofía me ayudó a pensar en problemas. Y pensar desde la historia me ayudó también a situar mucho el pensamiento, ¿no? Y encontrar también sus límites y los propios límites también de lo que yo trabajo, ¿no? No intentar o aspirar a hacer la gran teoría, el gran tratado filosófico en el siglo XXI, por Dios, pues, no, o sea, no. Y de alguna manera eso también relaja muchísimo, o sea, te empiezas a soltar y dices, bueno, o sea, no voy a hacer humildad, ¿no? O sea, no me interesa ser Susan Sontag, pero no me interesa resolver este problema, dialogar con las personas con las que puedo dialogar esta problemática, pero ya no desde un lugar se me fue la palabra, que es lo contrario de humilde, de arrogancia, ¿no? Intelectual, que además es muy en prejuicio y ya desde el lado de la docencia hacia los estudiantes, ¿no? Porque por un lado presentas como modelos de pensamiento o modelos de actitud, de performatividad, ¿no? en el aula, que resultan sumamente dañinos, sumamente frustrantes, porque al final estás en una posición de poder, habrá quienes les caigas bien, quienes quieran ser como tú, que dices, no, ni como yo, ni contra mí, ni conmigo, sí. Pero, ¿no? Dialoguemos, pero justo, ¿no? Es muy riesgoso, ¿no? Colocarse desde una arrogancia del pensamiento, porque no vamos a inventar el hilo negro, y nadie lo ha inventado, ¿no? Cuando vemos el pensamiento a lo largo de la historia, digamos, mucho se ha perdido, mucho fue muy relevante en su momento, ya de pronto ya hay un historiador en clásicas que ya recuperó el medioevo, ¿no? O sea, no va a pasar más de eso. O sea, realmente creo que la apuesta es utilizar distintas herramientas y pensar que aquello que estamos produciendo, que estamos investigando, va a dialogar con nuestro tiempo, con nuestros colegas, pero no desde una posición necesariamente de poder, porque tanto el poder es efímero como probablemente nuestro pensamiento también, ¿no? Quizás quede arrumbado en una biblioteca, si bien nos va y que no se queme y no se moje y no se inunde, o en dos, y con mucha suerte no caen los servidores y todo lo que hemos publicado en los papers, en los journals indexados, Trump los cancela y se borran, ¿no? Y ya nada más el chip pues queda, y si quedó en esta computadora y nadie la rescató, pues bueno, todo ese pensamiento se va a borrar, ¿no? Es un riesgo real. Entonces, no, creo que justo esa humildad es bien importante, y también, ¿no? La posibilidad de entender y dialogar con distintas disciplinas, ¿no? Y creo que también en el periodo formativo, en posgrado, es bien rico, porque vienen seguramente de distintas disciplinas, de distintos backgrounds, y pueden, ¿no? Aprender unas de otras. Pues, sí, con eso estamos apenas empezando, ¿no? Yo quisiera, para provocar que empiecen a hacerle las preguntas esas que nadie quiere hacer porque se supone que ya debería uno saberlo, plantearles cosas que yo he visto que se presentan como retos cuando están construyendo sus proyectos de investigación y haciendo como los primeros pasos que lleven a que eso, ¿no? avance. Una de esas es algo que, por supuesto, también en el ámbito teórico se ha discutido mucho desde muchos lugares,
que tiene que ver con cuando uno lo ve como director o directora de tesis, lo ves a veces ya muy nítido, con plantearse esos grandes problemas, ¿no? Voy a demostrar que el capitalismo puede acabar, ¿no? Y entonces, órale, uno lee eso y dice, bueno, pero y ahora dime, bájame eso, ¿no? Estoy exagerando, por supuesto, pero la idea es esto, cuando uno se plantea un problema súper general, ¿no? Que puede ser en cualquier campo, como bien sabemos, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudar a que una pregunta de investigación tenga eso que siempre pedimos, que es cómo acotar, ¿no? Y también porque me parece que esto que ambas destacaban sobre cómo la academia de pronto nos enseña a que los asuntos verdaderamente relevantes son los universales, ¿no? Uh-huh. Y entonces, si tú quieres preguntarte por el comportamiento de un grupo de personas en un lugar súper focalizado, eso es demasiado nimio, demasiado pequeñito, entonces ya no es una gran investigación, ¿no? Y a mí me interesa mucho, porque yo conozco más o menos las líneas de algunos de los proyectos, como ayudar a pensar cómo es que a veces un pequeño problema en realidad es la luz del gran fenómeno, ¿no? Uh-huh. Y que entonces a lo mejor demostrar que el capitalismo se puede acabar pasa por ese fenómeno chiquitito, ¿no? Ese es un como tema de provocación. Entonces, esto para que no menospreciemos nuestras preguntas de investigación, porque si yo quiero pensar el arte, ¿no? Pues es como, échate esa cosa sobre los hombros, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa si esa pregunta por el arte, que es absolutamente legítima, la agarras desde un lugar mucho más manejable y donde ese incluso acto de humildad tiene ocasión? Esa sería una, ¿no? Que yo quisiera plantearles. Luego la otra que a mí me interesa mucho y sobre el cual, en términos ya de docencia, de acompañamiento, también me interesa aprender a cómo ayudar a llevar esto, es la elección de ese marco teórico. Porque también en esto se requiere como cierta trayectoria a veces para darse cuenta que no todo es compatible, ¿no? Yo que me he dedicado muchos años al marxismo, yo sé que hay autores que no se pueden poner juntos, así ambos hayan militado en el Partido Comunista Italiano, ¿no? O sea, que van a echar chispas, que son incompatibles, ¿no? Que no los puede uno decir, voy a agarrar a Marx y luego lo voy a poner con Bakunin y voy a ver cómo esto funciona re bien. No, no va a funcionar bien, no va a funcionar bien, ¿no? Pero ambos estaban en contra del capitalismo, sí, pero no. Pero no igual. O voy a llevarlo a otro extremo, ¿no? Para no hablar de nadie con el que sí estén trabajando. Voy a agarrar a Platón y Aristóteles, van a ver cómo me sirven estos dos. No van a funcionar. No mezclan. Y eso, claro, requiere que uno ya tenga mucho más conocimiento de las implicaciones de esa, como decías Olga, de esa horizonte, ¿no? De interpretación o de lectura o hermenéutico, como querramos verlo, implica que también ya hay ahí el reconocimiento de que estás agarrando el fenómeno desde un ángulo que probablemente va a tener sesgos, ¿no? En otros, pero que ese es el que tú quieres agarrar, ¿no? Y en eso también renuncias a otros. Entonces, un poco preguntarles por ahí para provocar esto, porque me interesa mucho, dadas las problemáticas que yo observo, no aquí nada más en nuestra maestría, sino creo que son enormes retos para todos, cómo ir sin recorrer 20 años para llegar a la conclusión, no más, sino como saber que el marco, o eso que llamamos marco teórico en esa distinción, sí implica también un posicionamiento que uno debe comprender que tiene implicaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso se los lanzaría como provocación y ustedes también a partir de eso, pues a ver, ¿qué más se les ocurre preguntar? O juntamos. Adelante, sí. Podemos juntar. Bueno, es que yo en lo largo de mi investigación, no sé si es porque no he tenido como tanto acercamiento al asesor o no lo sé, pero me ha llamado todavía la atención más
estas vías. Creo que de hecho tanto el profesor Repol como Emiliano sí me han guiado a estudios de recepción, pero yo me topo mucho con pared porque el profesor Repol me dice que tú tienes que defender tu tema porque no es, o sea, es algo que apenas es un tema emergente. Y realmente como que yo solita me hago chiquita y digo, ay, no manches, ¿cómo se te ocurrió poner esto como tema de investigación? Yo sé que está bien, pero ¿cómo puedo hacerle ¿cómo decirlo? Para sí sustentarlo teóricamente bien, porque yo misma estoy como, es que, ¿cómo se te ocurrió esto? Como autoboicoteándome. Sí, yo también tengo una pregunta que también va como bastante a lo que menciona Mía. Yo creo que hay un problema cuando estamos planteando un problema de investigación y es cómo ese problema puede ser metodológicamente factible. Yo creo que es porque hay muchas cosas que nos pueden gustar, tenemos a lo mejor algunas concepciones teóricas, pero creo que sí hay un detalle cuando ya empezamos a pensar en la metodología, o por lo menos en mi caso es algo que a mí me está causando mucho conflicto porque por una parte tenemos etnografía, y un montón de métodos que podemos utilizar, pero como somos inexpertos realmente sí nos enfrentamos como un monstruo que no sabemos domar. Entonces a mí me gustaría saber desde su experiencia como socióloga, ¿cómo podríamos matizar esa pregunta de investigación para hacerlo metodológicamente factible? ¿Alguien más? ¿Se lanza de una vez? Sí, adelante, Olga, adelante. Bueno, vamos como a dialogar, no crean que vamos a, porque justo partiendo de lo que estamos diciendo no son las metas, sino más bien como las experiencias que hemos tenido, ¿no? En esto. Y voy primero con esto que plantea Diana, ¿no? De que sí, o sea, les voy a poner, ahora que escuchaba a Diana, sí me acordé que justo aquí en la UAM Xochimilco, que yo agradezco mucho que desde los primeros trimestres nos hacen como hacer investigaciones, ¿no? Y me acuerdo que nuestra pregunta de investigación en un primer trimestre, o de los primeros trimestres, fuimos a Izmiquilpan Hidalgo, ¿no? Entonces, no, que hay que hacer el proyecto, etc. Y me acuerdo que nuestra pregunta, o bueno, nuestro problema de investigación, entre comillas, era la libertad del indígena frente al sistema capitalista. Ay. O sea, no sabíamos nada y ese era nuestro tema, ¿no? Y entonces era justo eso. Era presocial, ¿no? O sea, era una... no tenía sentido, ¿no? Pero eso que pasó en la licenciatura como que se replica quizá con un grado de sofisticación en los otros grados, ¿no? Como esto que decía Diana, grandes problemas que pues nos interesan por nuestra época, por lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, hoy día ya no sería algo así, pero quizá algo del antropoceno y el sistema, ¿no? Yo creo que aquí claro que hay tradiciones y hay estilos de pensamiento que se seguirían planteando como los grandes temas y por supuesto que ahí están, pero yo creo que aquí algo que puede ser como muy útil para no perderse en una pregunta de ese tamaño es lo que hacen las personas respecto al tema que a nosotros nos interesa, que como bien dice Gema, tiene que haber un problema, y yo problema lo entiendo, tienen que tener una pregunta de investigación, o sea, en el fondo una pregunta de investigación es querer explicar algo, ¿no? Y por eso es que ya la parte más aburrida de la metodología, pero que sí tiene sentido si lo pensamos así, es pues cuál es tu variable dependiente, cuál es tu variable independiente, porque quieres explicar algo, quieres explicar cómo algo causalmente, en una causalidad muy flexible y todo, explica otra cosa, ¿no? O sea, eso sí es como muy importante tenerlo en cuenta. Tienes una pregunta de investigación y preguntarte por lo que las personas hacen, porque a lo mejor sí tu pregunta es, o tu gran problema es el sistema capitalista,
pero de pronto dices, esa mujer que se divorció y que tuvo que salir a vender garnachitas todos los días para poderse mantener, y entonces eso que esa persona hace, pues te lleva a pensar lo que implica la independencia económica de las mujeres, cómo eso está asociado con violencia de género, etcétera, ¿no? Te echa a andar como la cabeza en términos de que tu deseo es explicar algo, en el sentido quizá, me da un poco de miedo hablar así con dos filósofas, ¿no? Pero en el sentido como más clásico de explicación, como atribuir causalidades mínimas, ¿no? Pero ya ellas podrán como profundizar más en términos epistemológicos de eso. Entonces yo lo que invitaría es lo que las personas hacen. Miren, inclusive a mí durante una época me interesó muchísimo analizar autores, ¿no? Las teorías, la recepción de esos autores, etcétera, pero también ahí podía ser una cuestión de lo que hacen, quiénes se leían, qué redes de revistas hacían, dónde se publicó primero, editorialmente cómo surgió ese asunto. Entonces, incluso la teoría, las categorías, o sea, cuestiones que nos fascinen en ese sentido, se puede investigar desde la perspectiva de lo que las personas hacen, ¿no? En términos intelectuales, por decirlo así. Eso como, sí, igual y nos vamos para... ¿No? Nos vamos uno y uno. Va. Entonces, si quieres... Yo pensaba justo en ejemplos, ¿no? O sea, como, digamos, con las preguntas que hicieron y la pregunta que hizo Diana, yo pensé, y ahorita con lo que decías, Olga, algo que siempre he pensado, pero ahora lo voy a decir. Paren de grabar. No, que a la academia le falta barrio. A la academia falta barrio. No, o sea, creo que sí falta barrio, ¿no? Por más que hasta en ciencias sociales, análisis etnográfico, entrevistas de profundidad, autoetnografía, la etnografía del yo, ¿no? Encuestas, no, falta barrio. Y digo, yo me di cuenta que yo tengo como un lado A y un lado B, ¿no? El lado A académica, el lado B, que a veces los intercambio, el lado B, digamos, como curadora. Pero yo llegué a la curaduría, digamos, a la práctica artística, o sea, de analizar al arte a pasar a la práctica, digamos, no como artista, sino, digamos, elaborando el discurso de una exposición, a partir de un gran problema que cuando me di con la realidad dije, ay, no, quizá que estaba yo pensando, ¿no? Y que era justo, yo estaba trabajando arte público, formas de activismo contemporáneo desde digamos, el marco de la desobediencia civil electrónica, ¿no? Y grandes conceptos, y analizando casos que sí tenían, digamos, vinculados como al arte desde la desobediencia civil. Y de pronto pues, empiezo a cuestionar, bueno, pero realmente esto realmente, ¿cómo operaría en un contexto como el mexicano? Realmente el marco que estoy usando de Chantal Mouffe responde a las características del espacio público, sí o no. Entonces se me da la oportunidad de pasar a la curaduría y hacer un proyecto en espacio público en la Alameda Central, y dije, ay, no, pues no. No funcionó. No, funcionó muy bien para la medida que, digamos, justo, digamos, adquirí la experiencia, pero lo que me di cuenta que todos los grandes conceptos que yo tenía en la cabeza no operan en nada. Quizás justo Chantal es la más cercana, pero, o sea, realmente con las complejidades del espacio público en la Ciudad de México, ¿quién lo tiene? O sea, está sumamente fragmentado. Buena parte es propiedad privada. Dentro también, digamos, de lo público, no es lo mismo Sedena que el INBA, que la delegación, que servicios urbanos. O sea, hay toda una complejidad que de alguna manera sí me hizo, ¿no?, bajar del gran concepto y del gran problema de cómo de mi culo las bases. Decir, a ver, ¿no? Y creo que a eso voy como en el falta barrio, ¿no? Realmente, antes de intentar, ¿no?, acomodar una metodología, acercarte al fenómeno, quizás de una manera primeramente muy empírica, ¿no?, pero que de alguna manera el mismo fenómeno te va a dar la luz sobre cuál es la metodología sobre la cual quieres aplicar, ¿no? Algo que
también apáguenme, por favor, que identificamos mucho en el programa de estudios de posgrado de género, es que forzosamente en la UNAM, que forzosamente quieren encajar todo el mundo hace autoetnografía o etnografía, y era, pero es que tu problema no necesariamente lo requiere. ¿Por qué lo tienes que hacer desde ahí? ¿No? Entonces también justo como se plantea el problema y el caso de estudio, va a dar mucha luz de la metodología, digamos, ya jugando a las ciencias sociales, que va a requerir, ¿no? Entonces, quizás como que esa ansiedad que puedan tener de fuerza, es que tengo que tener, todo tiene que ser porque también nos movemos por modas, ¿no? Y de pronto hay ciertas, ¿no?, tendencias que, digamos, cuando yo estudié, pues, era encuesta, y de pronto ya cambió, y, ¿no?, cuantitativos, y realmente cualitativo nunca vimos nada, ¿no? Entonces, como que justo hay que también entender que también somos producto de esas tendencias académicas, de la misma forma que las tendencias en el vestir, ¿no? Y entonces, pues, tratar de pensar que el mismo problema va a dar luz de lo que, ¿no?, de lo que tú vas a echar mano, ¿no? Pues la segunda, ¿no? No, pero también pensando como en el diálogo, ¿no? O sea, cómo hay esta coincidencia de, tú dices, falta barrio, y yo digo, sí, porque siempre como ver desde arriba, ¿no? Y no lo que las personas están haciendo, ¿no? O sea, eso es como muy importante, que lleva como a la siguiente pregunta, o que podemos hilar con la siguiente pregunta, ¿no? La elección del marco teórico, ¿no? O sea, que es como muy... Sí, a veces es muy complicado porque, un poco recuperando lo que decía Gema, de si no tenemos en cuenta de que los conceptos, las teorías, los horizontes analíticos están epocalmente situados o están históricamente, circulan en determinado contexto histórico, de pronto eso puede convertirse en una traba, porque quizá tus profesores en la maestría o tus profesoras están leyendo a un autor, a una autora, y esa es la neta en ese momento, ¿no? Pero cuando haces revisión de historia de las ideas, ¿no? Es decir, era otro, ¿no? O sea, no sé, el canon de la sociología, ¿no? Era Spencer, nada que conte, ¿no? Entonces, eso es como muy importante, como no angustiarse, porque finalmente, sí, obviamente es difícil, porque sí necesitas un horizonte analítico con quien puedas discutir, ¿no? Con tus profesores, con tu director, o sea, eso sí es importante, ¿no? Tampoco puedes llegar con un autor ruso que descubriste, que si no hay con quien dialogues. Pero yo creo que aquí sí es muy importante que se asocie como a esa pregunta de investigación, y muchas veces quizá ni siquiera es una teoría la que necesitas, sino una categoría, un concepto, o sea, también de verdad esto de la humildad, como que opera en varios niveles. O sea, yo lo que quiero ver es, ok, entonces tu concepto es representación. Y ahí hay muchos autores, autoras que te pueden ayudar para la categoría de representación, ¿no? Porque obviamente necesitamos un horizonte analítico, pero también en este ejercicio, yo también un poco lo que les sugiero es, no pensemos que tenemos que elegir la teoría y luego ir a campo, ¿no? Porque eso también, luego justo no cuadra, ¿no? Les voy a poner otro ejemplo, porque justamente... Es que son los mejores de los fracasos. Yo acabo de dirigir una tesis que le quedó súper bonita a Adrián, súper bonita, de maestría. Él llegó y me dijo, yo quiero hacer interaccionismo simbólico y no sé qué. Y le dije, ¿qué hiciste de la licenciatura? No, hice una investigación en un hospital de Pachuca y pues estuvo interesante, pero ahora quiero hacer teoría, ¿no? Y entonces empezamos a platicar, total de que afortunadamente lo convencí que volviera como a repensar el hospital en la maestría. Y entonces lo que le dije es un poco de, ve
a ver al hospital de otra manera, o sea, con estos intereses que ahora traes de lo simbólico y de las interacciones, y ve a verlo y siéntate ahí en la sala de urgencias y empieza a escribir y todo, ¿no? Y luego vemos lo de el interaccionismo simbólico y que símil y que no sé qué, ¿no? Te le digo, luego vemos eso, primero ve todo. Y resultó algo bien bonito porque él, al ir a ver lo que las personas hacían, o sea, como que su tesis, la propuesta de su tesis es que en el hospital no solo interactúan personas, sino también está toda la tecnología, todos los artefactos, y decidió analizar la sangre y cómo la sangre tiene como una diferente representación y atribución de sentido en el laboratorio, en la sala de urgencias, con las personas que limpian, o sea, la sangre como un actor red, ¿no? O sea, y eso, o sea, lo bonito de esa experiencia es que si hubiera sido, vas a ver interaccionismo simbólico, entonces ve al hospital a registrar, pues habría quedado bien aburrido, ¿no? Y él al ir como de... Tú haz de cuenta que no sabes nada, aunque sí sabe uno, ¿no? Pero haz de cuenta, pon en apogeo el interaccionismo simbólico y ve que las interacciones no solo son con seres humanos, ¿no? Sino y que la propia sangre que es humana también se adquiere una como cuestión híbrida ahí, ¿no? Y entonces ya cita el interaccionismo simbólico, ¿no? Ahí está el capítulo de interaccionismo simbólico, pero con este hallazgo desde lo que él fue a observar, de que hay otras entidades, y entonces cita a otros autores que pues un poco funcionaron casi al mismo tiempo entre el trabajo de campo y la teoría, ¿no? Entonces yo les diría eso, agárrense un horizonte analítico y una categoría, algún elemento que los oriente, y luego déjense como sorprender con la propia investigación, porque entonces a lo mejor incorporan otra dimensión, claro, siempre cuidando que pues epistemológicamente sean compatibles, ¿no? Pero sí, o sea, no llegar así desde la teoría de la alienación, ahora lo quiero ver, sino justamente en este diálogo, sí. Sí, es que justo me pongo a pensar en eso, y uno cuando se enfrenta como justo a esta construcción del anteproyecto y demás, es como una cosa así muy elevada, y entonces uno creo que ahí es donde comete errores, sí, porque quiere meter como o la palabra o el concepto súper así grande, y entonces creo que eso a veces nos entorpece, ¿no? Porque cuando sí, uno ya llega y entonces tienes que empezar a desarrollar eso, de repente justo das cuenta que la teoría no coincide con la metodología, y entonces sí, ahí uno empieza así como, entonces ahora qué voy a hacer, sí, ¿no? Entonces, y por eso, la junto un poquito con la pregunta que hacían hace un ratito, por eso lo metodológicamente plausible solo lo descubres cuando te enfrentas al dato, ya sea en el hospital, ya sea en el archivo, ya sea en tu corpus hemerográfico, o sea, solo ahí es que adquiere como sentido, porque si partes del concepto del autor, de la tradición de pensamientos, está cañón, ¿no? Está cañón, y pues finalmente en eso ayudan mucho los clásicos, ¿no? O sea, así hacían, como que partían de los datos y ya luego como todas las elaboraciones, ¿no? Entonces yo diría eso, enfréntense al dato, y por dato digo corpus hemerográfico, personas etnográficamente hablando, imágenes, ese es el dato siempre es construido, o sea, eso que parece un lugar común, adquiere sentido con esta pregunta de, el dato siempre es construido, ¿qué significa? Que tiene que ser una investigación metodológicamente plausible, ¿no? Entonces, y ahí por eso a veces les digo, no es la teoría, a lo mejor nomás es una categoría lo que nos sirve, y ya claro, esa categoría pues se inscribe en una teoría y ahí ya tienes espacio para tu marco teórico, ¿no? Pero en realidad lo que te orientó, tu lupa, tu linterna fue la categoría, ¿no? Sí, perdón, yo tengo otra pregunta. Y por ejemplo, cuando nuestro objeto de estudio no es una persona, sino por ejemplo una imagen o algún producto digital, entonces, ¿cómo podríamos empezar a situar todo esto que ustedes mencionan? Si quieres te debate y luego si te paso la pasta caliente. No, porque tú has trabajado con eso. Sí, no, o sea, en el caso, a ver, yo creo que todavía no toda varias cosas, pero bueno.
Y ahorita lo relaciono con lo tuyo, Sí. pero como tratando de establecer puentes disciplinarios. Creo que en ese sentido la teoría fundamentada no está tan errónea, ¿no? O sea, claro. digamos que viene de sociales, ¿no? O sea, el problema es el que te va a dar luz sobre tanto el marco y los conceptos que son necesarios para analizarlo, o los que vas a construir para analizarlos. Y eso creo que en todos los campos de conocimiento, incluida buena parte de la filosofía. O sea, la filosofía de la historia, sin el hecho histórico no es nada, la estética sin el arte no es nada. La filosofía política sin sistemas de gobernanza no es nada. Entonces, ¿o de qué hablamos? ¿No? O sea, no es, digamos, esta idea de que el pensamiento abstracto es tan abstracto, tan abstracto y tan asequible, en realidad es muy absurda porque siempre responde, ¿no? O sea, es un nivel de abstracción sobre algo real. El problema es que si queremos partir del marco al fenómeno, pues entramos en este momento de frustración, es que no me encaja y entonces ahora voy a tener que cambiar el marco porque entonces ya no responde. Pues lo cambias, no pasa nada. ¿No? Porque en realidad el pensamiento se construye al revés, no del concepto a la realidad, sino, ¿no? Y creo que prácticamente todos los... o sea, toda la historia del pensamiento, si la leemos así la historia del pensamiento, o sea, la vamos a encontrar que no es el gran concepto, bueno, menos que sea metafísica, pero fuera de eso, pues, no, realmente, o lógica. Ahora bien, como en el caso de, digamos, de las imágenes, ¿no? De las imágenes y, digamos, del ámbito como de estudios visuales, yo creo que buena parte de mi reflexión sobre el arte, en mayúsculas, se ha ido a las artes, en plural, lo mismo que si piensas la imagen, las imágenes en particular, digamos, desde donde yo trabajo y desde donde ha permeado buena parte de mi reflexión, sí han sido los estudios culturales, o sea, ha sido como una influencia importante para entenderlo desde una noción de práctica y no necesariamente ontológica, que es, ¿no?, el arte, o las bellas artes, o, ¿no?, estas grandes categorías, sino pensarlos desde la praxis y desde, digamos, cómo se articulan con sistemas de producción. Creo que a lo que apunta, supongo que hay toda esta idea de la etnografía digital y tratar de trabajar la imagen digital desde ahí. Yo creo que puede ser que, digo, no sé cuál es el problema que estés trabajando, pero creo que, y ahí sí voy a ser muy crítica, digamos, frente a las ciencias sociales cuando trabajan en términos de imágenes, porque tienden a ser muy reductivas. Las imágenes o los modos de representación tienen distintas capas, muchas capas de interpretación, que reducirlas en términos metodológicos es muy riesgoso, porque no dice nada, porque al final cuando entregan, digo, sí me ha tocado ser sino de varias tesis en torno, digamos, con esta orientación, y no dice nada. No dice nada más de lo que, por ejemplo, desde estudios visuales o desde estudios culturales, desde pensar en la representación, pensarla situadamente, pensarla con perspectiva de género, te puede decir. Una autoetnografía o etnografía digital no te va a decir nada, por ejemplo, del soporte fotográfico y los sesgos que tiene la producción de imágenes bastante blanqueadas, por ejemplo. Eso lo ves analizando la imagen. O sea, ¿por qué la mayoría que nos tomamos selfies salimos con una terza muy blanqueada? ¿No? O sea, hay un sesgo racial, hay un sesgo también de edad. Eso no o sea, meramente, metodológicamente no te lo da, y esas capas se hacen analizando la imagen. No necesariamente entrando, ¿no?, en la multiplicidad y haciendo una contabilidad de cuántas selfies hay, ¿no? Entonces creo que ahí, digamos, esos temas, o sea, al momento que los acotas, piensas como en imágenes en particular, ¿no?, en fenómenos o en representaciones particulares,
puedes encontrar los distintos niveles analíticos, ¿no? Y una recomendación para encontrar esos niveles analíticos, ¿cuál sería? Yo creo que ahí, dependiendo de lo que tú quieras, o sea, de lo que tú quieras analizar, porque ahí vas a tener justo que recurrir, digamos, ahorita puse, por ejemplo, un ejemplo, porque es algo que utilizo mucho en clase, ¿no? Pues para pensar, ¿no? Desde el feminismo y desde la teoría de género, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí la estoy leyendo, desde dónde la vas a leer tú, y desde ahí tú vas a, ¿no? Tener esas herramientas, ¿no? Si lees la imagen a través, por ejemplo, de código, ¿no? ¿Qué hay detrás del código? ¿No? O sea, el pixel se traduce, ¿no? Hay distintas capas que llegan hasta el chip y a todo un fenómeno global, ¿no? Que te lleva al capitalismo contemporáneo, porque sí es cierto, ¿no? Entonces, depende. Creo que es hora de preguntar. Adelante. Por el tema. Bueno, lo que pasa es que a mí, bueno, a lo mejor a mis compañeros no les va a sonar porque todos los días cambio lo que quiero hacer. Bueno, o sea, pero siento que lo he tratado de reducir lo más que puedo, pero hablando de la pregunta que hizo mi compañera, pero específicamente en mi proyecto, a mí me interesa el trabajo de Julio Sierra y de Bárbara Kruger, que son artistas visuales, ¿no? Cada quien en su gama de distinta, ¿no? O sea, Santiago hace a veces performance o representaciones, fotografías, y Bárbara hace más bien como imagen gráfica, ¿no? Entonces, a mí me parece que estos niveles de significación donde me quiero aterrizar, o más bien como este horizonte, ¿cómo me había dicho? Analítico. Estoy tratando de cerrar eso precisamente porque a mí me está costando mucho hacer mi objeto de estudio. Creo que eso también es una duda muy personal, ¿no? Porque, o sea, el cuestionamiento creo que tiene que partir también o sea, van de la mano, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que a mí me interesa, aterrizando el trabajo de estos dos personajes, yo veo que o sea, que lo que proponen artísticamente son cuerpos atravesados por algún ámbito político. Me parece que en Bárbara Kruger lo que presenta es la dimensión corporal atravesada por el feminismo, tal vez. Y me parece que en Sierra está atravesada, pero por una cuestión de sistema capitalista y esas cosas, ¿no? Entonces, me parece que tienen dimensiones distintas, pero tienen un hilo conductor. Ese podría ser mi horizonte, y a partir de eso yo cómo podría a lo mejor aterrizarlos, porque yo estaba pensando un poco con mi asesor que una categoría, ahorita que comentaban lo de a lo mejor una categoría te ayuda a aterrizar lo que estás pensando, y pensamos un poco en que podrían ser un arte un poco cínico, pero tenía aquí otra palabra, bueno, sí, o sea, evidenciando dentro de todos los niveles de significación que podrían tener su arte visual, me parece que son muy evidentes en esta cuestión de mostrar lo escandaloso en sus obras. Entonces, con este pequeño resumen de lo que me gustaría hacer, que no sé muy bien lo que quiero hacer, pero así se empieza, nosotros empezamos así entonces, al menos ya como, es que yo partía justo de lo que decían, ¿no? De la fotografía política, ¿y qué es eso, no? Eso es nivel así enorme, ¿no? Entonces, pues ya me parece que lo he tratado como de aterrizar mucho en este sentido, pero mis dudas precisamente son cómo puedo yo identificar mis niveles analíticos en esta problemática, si esa categoría o qué otras podría yo pensar a partir de esto, y de qué forma puedo englobar, sobre todo, es que yo había hecho una pregunta de estudio, pero un cuestionamiento, una pregunta, pero también está muy general, y hasta me da pena leerla, ¿no? Porque está muy general, pero creo que a partir de esto que les acabo de comentar me gustaría aterrizarlo más, ¿no? Pero bueno, ya, eso. Creo que no hice eso. Voy a tratar también como de vincularla a la otra pregunta, las dos preguntas.
primero lo que, y también en diálogo con lo que decía Gema, ¿no? Aunque yo sí soy como más cuadrada disciplinarmente hablando. Yo digo, yo me hago trasvisto disciplinarmente. Pero eso no quiere decir que no me mueva como con otras disciplinas, pero como que más me aferro a la sociología. Yo entiendo totalmente. Pero pues también no en un tipo de sociología, ¿no? Y en el tipo de sociología que a mí me interesa, hay como una discusión que creo que puede ser útil a esto que están planteando, que es, hay una sociología política de la percepción en las imágenes. Y hay, sociólogos de los sentidos, sociólogos cognitivos, siempre hay políticas de la percepción en las imágenes, ¿no? Que creo que dialoga con esto que estaba diciendo Gema, porque siempre hay filtros perceptivos para decir que, y con todo lo sensorial, no solo con lo visual, con lo auditivo, con inclusive lo olfativo, ¿no? Entonces, creo que eso de los filtros perceptivos, y que hoy día tiene mucho que ver con algo que se llama la economía de la atención, con qué imágenes son las que son hegemónicas, puede ser como muy útil como nivel analítico para justamente en el análisis de imágenes saber qué circula. Incluso en sociología hay cosas ahora bien interesantes sobre el algoritmo, la política del algoritmo, ¿no? Porque todo eso tiene que ver con políticas de percepción, o sea, qué imágenes son, a qué le prestamos atención, ¿no? Y por qué hay ciertas imágenes que sí nos mueven y están circulando y otras que no. Entonces yo creo que ahí está como muy interesante estas discusiones para eso, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, yo te voy a como comentar desde mi experiencia, ¿no? Que no he trabajado como desde la semiótica con imágenes, pero te platico como una experiencia. Con una colega hace un año, que ahora estamos ya como terminando como los resultados de investigación, trabajamos con activistas feministas temas de violencia de género. Lo que hicimos fue una metodología dialógica que fue muy interesante porque convocamos a las artistas con un proyecto que tuvo financiamiento, convocamos a las artistas, les mostramos nuestras investigaciones y les dijimos, mira, nosotros hacemos esto, queremos una representación visual de esto. Y hicieron una cuestión, diferentes formatos, ¿no? Y luego cuando nos dijeron, ahora analicen eso, nos quedamos, ¿y cómo se analizan las imágenes, no? La pregunta, yo estaba en ese lugar, ¿no? ¿Y ahora qué hago, no? Porque pues no tenemos formación ni en semiótica ni en nada de eso. Y entonces lo que hicimos fue metodológicamente delimitar y dijimos, a ver, yo no voy a analizar el significado de las imágenes, yo voy a analizar la recepción de las imágenes en las mujeres que fueron a ver la exposición, porque soy socióloga, o sea, no puedo hacer otra cosa. Entonces, fíjate, ahí fue interesante porque lo que vimos la recepción era violencia de género, pero variaba mucho por la variable de clase. Parece obvio, pero descubrirlo en datos sí es un hallazgo, porque había mujeres que con un perfil de educación escolarizado, con un ingreso, decían, no, sí, yo he vivido eso. Y había otras mujeres que decían, sí, porque yo vivo finalmente en la periferia, tengo que atravesar 2 horas, salgo a las 4 de la mañana. Entonces lo que hicimos de esas imágenes fue la recepción de las imágenes, y ahí se atravesó variable género-clase, ¿no? Entonces, y eso, te digo, no fue de, vamos a hacer investigación interseccional, no, eso salió en el dato, o sea, no tenemos que ir como con eso sale en el dato, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí puede ser qué artistas tienen recepción de este tipo de representación o no. Pero te digo, ahí tú vas a elegir, pero a nosotros eso, vuelvo al punto, lo que las personas hacen, a mí siempre me resuelve. Es un límite porque hay otras cosas que nos atraviesan ese nivel analítico, pero a mí metodológicamente me resulta factible, ¿no? Gracias. Y bueno, eso es para como contarte. Sí. Exacto. Bueno, también igual, como que a mí mi duda sería, ¿qué pasa cuando también nosotros tenemos muchas categorías? Y también de repente nuestro problema es que nuestro objeto de estudio parece que tiene mucho
y no tiene mucha teoría, ¿no? Y sí, Porque, por ejemplo, sí es el caso. mi tema de investigación es sobre trabajo sexual y es sobre mujeres strippers que trabajan en el norte global y son mujeres migrantes, ¿no? Sí. Entonces, de repente yo me he encontrado que la mayoría de definiciones de qué es trabajo sexual, qué es ser strippers, todavía no están tan conceptualizados, ¿no? O hay muy pocos trabajos, entonces como que también pareciese que falta como una cierta legitimidad sobre estos temas o que los validen desde las academias y todo esto, ¿no? Entonces, sí, como que justamente me he encontrado que en la clase de metodología me decían, ¿pero de dónde sacaste esta definición? Y yo dije, bueno, es que yo a partir de las historias de vida que han escrito otras trabajadoras sexuales, pues yo intenté como irla pues actualizando un poco, incluyendo por ejemplo las sugar babies y todas estas otras gamas que se han hecho en los medios digitales, ¿no? Pero como que sí me decían como que bueno, pero entonces si tienes que poner qué autoras estás tomando, ¿no? Y yo decía, bueno, pero pues es que sí creo que sí hace una falta una definición pues que incluya las sugar babies, porque pues, también son parte de la nueva forma en la que se está haciendo trabajo sexual. Sí, un poco eso, y quizás también esto de pues cómo construimos estos referentes analíticos cuando todavía no hemos hecho trabajo de campo, y que quizás tenemos estas nociones de que pues, las trabajadoras sexuales nos van a hablar, o que nosotros queremos que hablen de cuerpo, por ejemplo, en mi caso, pero quizás ellas van a estar más interesadas en el trabajo y en otras categorías que quizás van a salir, ¿no? Y bueno, yo también quiero que sea un estudio interseccional, que yo creo que sí va a salir porque pues la intersección... Eso sale, sí. Pero de repente, pues sí, como que creo que esas son como algunas de mis dificultades, igual porque, por ejemplo, mi pregunta es, ¿qué significa ser stripper, no? Y de repente yo, qué bueno. me gusta mucho como esta parte también de la imagen, pero sí creo que, pues quizás sus experiencias son como la cosa más valiosa del proyecto. Si quieres. Y ya para como lo vinculo y tú. Ok, va. Si no se me olvida. Sí, igual. En el caso de tu caso, ¿no? De Bárbara Kruger y Santiago Sierra, ¿no? A ver, yo es que ahí veo dos artistas muy dispares. Okay. Y ahí más bien lo que creo que sí es importante es pensar la teoría, o sea, cómo se ha leído esos artistas desde la teoría del arte. O sea, Santiago Sierra, digamos, tiene toda una lectura y ahí sirven mucho las categorías, como, digamos, arte participativo. Dentro de arte participativo todo un cuestionamiento, ¿no? De un giro social que se dio en el arte contemporáneo, desde el cual se invita a las personas a colaborar y a hacer cosas, que es algo que digamos, ya se vuelve muy común, pero que sin embargo es susceptible de explotación, es susceptible de extractivismo, es susceptible de muchos problemas, digamos, pensando en el caso de Santiago Sierra, español yendo a Cuba, pagándoles 3 pesos para tatuarse, ¿no? Entonces, además ahí hay problemas éticos, no solamente, digamos, en términos políticos puede ser muy catchy, pero en términos éticos es problemático. Y esas prácticas siempre juegan con ese problema, ¿no? Están entre, digamos, ese cruce entre lo político y lo ético que siempre está presente, por más que quienes quieran hacer política no quieran pensar en ética, pero sí, sinceramente no es así. Siempre hay cuestiones éticas que están, ¿no? Cruzando y están muy presentes. Entonces, ese sería el caso de Santiago, pero en el caso de Bárbara Kruger, bueno, tienes, digamos, ¿qué es el arte de apropiación? Un arte feminista además, o sea, se cruzan dos categorías que se entienden desde el mundo, digamos, del arte y desde la teoría del arte, y que además plantean problemas, por ejemplo, en el caso de Bárbara Kruger, muy específicos. En el caso de la apropiación, se apropia de imágenes, las interviene, hay de pronto un problema de indiscernibilidad, que es un problema de indiscernibilidad estética. En términos de recepción, digamos, dentro de la misma tradición han tenido, digamos, distintas recepciones y distintas interpretaciones. Y además no hay que olvidar algo. Por más feminista y por más participativo, el ámbito del arte es un ámbito elitista. Entonces, la recepción, o sea, hay que tener como mucho cuidado en cómo analizas cuando son estos grandes nombres del arte contemporáneo, cómo los analizas. Porque el entorno donde normalmente se presenta es el entorno del museo.
no es el entorno de la calle. Entonces ahí, ¿no? Como que hay que pensar muy bien. Y mi sugerencia ahí sería justo, digamos, si tienes un interés, arrancar como siempre arrancamos, con algo que te interesa y te llama. Es decir, si interesa empezar a investigar quién los ha analizado y desde dónde y qué problemas han planteado. No en todo el corpus de obra, ¿no? Son ciertas piezas, son, ¿no? Qué problemas presentan, ¿no? Y desde ahí ya puedes pensar quizás, ¿no? Qué es lo que te interesaría analizar. Y de ahí ya pensar cómo lo analizarías y qué herramientas utilizarías. Es que, por ejemplo, de Santiago Sierra, creo que sí es muy polémico y esta parte de la ética siempre juega en lo que hace, ¿no? Y me parece, a mi modo de pensarlo tal vez un poco, es que él usa el mismo sistema para criticar el sistema, ¿no? O sea, criticando este sistema de, pues no sé, de producción y de trabajo, con el mismo plantea su propuesta artística. Sí, pero ojo, hay que pensar también los actores. Él no vive en las mismas condiciones que los trabajadores que contratan. Bueno, sí. Y no va a ganar lo mismo. Entonces, ¿no? O sea, justo es ahí cuando si empiezas a como adentrarte al caso, empiezas a conocer los matices. Dices, a ver, si vives en un barrio pijo de Madrid, no sé, ¿no? Y de pronto te vas a Cuba y trabajas con prostitutas ¿por qué no les llama trabajadoras sexuales? Sí. ¿No? Entonces, ese argumento que provendría principalmente del arte, ¿no? Digamos, una teoría muy con tendencia formal, más formalista, pues cuando ya te confrontas al artista dices, pues no sé. Por eso creo que lo interesante es también, volvemos a lo mismo, digo, no es solamente salir a la calle, ¿no? Sino conocer realmente el caso y adentrarte, y entonces ahí vas a ver cómo desentrañarlo y ver todas las aristas. Y ahí es donde la discusión la puedes establecer tú, ¿no? Que eso es un poco lo que quería como vincular contigo. O sea, que al final muchos de los conceptos nacen a partir de los casos. Y pensemos, por ejemplo, en el concepto de feminicidio. O sea, Diane Russell, que es la primera que lo acuña, que viene de sociales, no es que haya pensado la necesidad de entonces de quién me agarro para el marco teórico para entonces analizar un problema que es evidente que está pasando y que es necesario denunciar. Entonces, el hecho de que no haya suficiente bibliografía habla justo de la necesidad entonces de generar esos marcos. Y cuando no los hay, pues toca hacerlos. Y ahora sí te pasa, dime todo lo que te lo puedes ayudar más. No, fíjate que te escuchaba y creo que, o sea, como lo alcanzo a ver, a lo mejor ahorita sientes que no tienes categorías o que tienes muchas o que no hay, etcétera, pero tienes un problema y una investigación bien bonita. Tú dijiste, yo quiero saber qué significa ser stripper, ¿no? O sea, y ese es un problema de investigación si lo ves como desde una mira. Y entonces ahí es bien bonito porque tú, o sea, estoy pensando que a lo mejor más que experiencia, a ti te sirve la categoría de práctica, porque tú quieres ver cómo eso supone un aprendizaje. O sea, que la gente no llega, ya eres stripper, sino supone un aprendizaje. Hay un texto en sociología que es como de cajón de un sociólogo que es Howard Becker, que se llama ¿Cómo se llega a ser consumidor de marihuana? ¿No? Que es la carrera, el aprendizaje de cómo, o sea, la primer toque no sientes nada o te mareas o te da la paz, no, pero es un proceso de aprendizaje grupal que requiere pares, que requiere expertos, novatos, ¿no? Y cómo en términos de práctica supone tipos de conocimiento, tipos de gestión emocional, o sea, cómo te separas estoy pensando, ¿no? Del acoso, pero al mismo tiempo del performance, y qué tipo de gestión emocional tienes que hacer,
qué artefactos utilizas, tu cuerpo está presente en muchos sentidos, cómo lo entrenas, cómo lo arreglas, cómo lo vistes, tienes que invertir en capital erótico para eso, ¿no? O sea, hay otra categoría, te puede servir el capital erótico y los costos, me acordé de Moreno Pestaña, ¿no? O sea, como el capital erótico, hablan del capital erótico como si fuera algo inherente a una persona, estás muy bonita, y él dice, no, ni madres, eso requiere un chorro de lana, requiere... pues o sea, ahí se explica mucho lo de las mujeres del narco, ¿no? O sea, lo que implica determinado tipo de capital erótico, significa dinero, capital económico, ¿no? Y capital social, etcétera. Entonces, a lo mejor la categoría que tú necesitas no es sobre el trabajo sexual, sino como tu pregunta sí la tienes clara, ¿qué significa ser stripper? Que podría ser como más en ese sentido, es cómo se llega a ser un stripper. Te sirven otras categorías, ¿no? Para ver esa práctica, ese capital erótico, lo que está en juego, la violencia, tanto simbólica como física, ¿no? Entonces, como te dice Gemma, no te preocupes si no hay una categoría. Lo interesante es que ya tienes algo que quieres explicar. Eso es lo que quieres explicar. Causalmente tú quieres saber cómo se llega a ser un stripper. Entonces, ahí no va directamente a que tú tengas que tener una categoría de stripper, sino una práctica, explicar la práctica del stripper, ¿no? Entonces, no sé si eso te pueda orientar, pero me parece que sí, que ahí te deshaces de la necesidad de ahora voy a inventar esta categoría, sino más bien qué está en juego en esa pregunta que tienes, en ese interés, de qué significa llegar a ser un stripper. Los que hacían este tipo de investigación, como Becker y ellos, son carreras, como las carreras de comunicación, como las carreras de sociología, son aprendizajes, ¿no? Aprendizajes que pasan por lo formal, por lo informal, por el campo, ¿no? Donde ahorita que hablabas del campo artístico, ¿no? O sea, ¿dónde te contratan? ¿No? Porque no es lo mismo ser stripper en un antro que en otro, ¿no? Cómo te mueves, etcétera, ¿no? ¿Es Julio Pestaña? Moreno Pestaña, ¿cómo se llama? Se me fue su A nombre. mí también, ¿es Oscar? No. Pepe Moreno Pestaña. José Moreno Pestaña. Uh-huh. Tiene cosas padrísimas sobre cuerpo y explotación y sobre la apariencia. O sea, en términos de lo que tú quieres, sí, ella le va a servir muchísimo. Sí, lo que tú quieres hacer. Sí. Bueno, yo voy a. Mi tema de tesis, mi proyecto de tesis es sobre una radio comunitaria indígena ubicada en Cuetzalan. Algo que yo he estado pensando últimamente es esta cuestión de la resistencia y la manifestación en los cuerpos, ¿no? Sobre todo en los cuerpos de las mujeres, porque esta radio, aunque tiene un colectivo mixto, en su mayoría son mujeres, lo cual también les permite, trabajar, ¿no? de una manera un tanto más horizontal. Y justo cuando estaba escuchando, que ustedes trabajan esta cuestión del cuerpo, ¿no? El extrañamiento, la corporalidad, tal vez es una inquietud, no sé ni siquiera cómo lo voy a, si lo voy a poder meter al proyecto, pero lo cierto es que las radios indígenas y comunitarias pues sí tienen una historia de resistencia, o sea, vienen de esa vena, ¿no? De la resistencia. Y a mí de repente sí me hace pensar en cómo eso se manifiesta en los cuerpos de las mujeres sobre todo, ¿no? Porque justo son las mujeres las que están haciendo estos quiebres, ¿no? Abrazando como más fuertemente transformaciones, ¿no? Porque viven o vivimos, ¿no? Digo, a lo mejor son opresiones distintas, pero bueno, vivimos, ¿no? En ciertas opresiones que queremos transformar, ¿no? Entonces yo no sé si podría eso, digamos, constituir una especie de explicación del por qué
de por qué fundar una radio, buscando pues, una mejor vida, pero esta mejor vida no en términos capitalistas, sino en términos de lo común, ¿no? De la comunidad. Entonces, bueno, esa es una inquietud que en realidad no he aterrizado, sino como que la he estado así como pensando, ¿no? Y bueno, pues quiero aprovechar que están ustedes acá. Está súper interesante lo que estás haciendo. Fíjate que a mí me hace recordar a unos colegas, hombres y mujeres que quiero mucho, que trabajan en la onda de antropología sonora, y estaba pensando que si quieres ver al cuerpo, ahí te puede ayudar esto. O sea, el hecho de que sea un proyecto comunitario de radio, en términos de política de percepción, es otro tipo de escucha el que están tratando de promover a partir de la radio, y eso es corporal porque es lo sonoro, ¿no? Pero si lo que te interesa es ver, además, o sea, ahí hay cuerpo porque es un poco como, en vez de modos de ver, son modos de oír, ¿no? O sea, son modos de oír lo que está ahí, comunitario, ¿no? Que tú puedes inclusive quizás hasta contrastar qué otros programas de radio habían hecho, porque recordaba ahorita que te escuchaba que en un congreso sobre feminismos en Ecuador, unas mujeres decían que a ellas les había costado mucho trabajo porque estaba muy masculinizado lo de la radio comunitaria. Y entonces que cuando llegaron a montar su programa, que así las boicoteaban los de la comunidad, de que les apagaban la luz, les echaban a perder los micrófonos y todo, porque sonoramente estaban transgrediendo desde lo comunitario el asunto. Y además, ahí también podría ser interesante qué temas están tocando en ese tipo de radio comunitaria, que a lo mejor si los contrastan con otros programas de ahí que no sean implementados por mujeres, podrías ver, no sé, a lo mejor están hablando de cosas de cuidado, a lo mejor de temas que quizá en otros proyectos no. Entonces yo creo que por ahí todo lo que han hecho desde una perspectiva crítica y feminista de lo sonoro te puede ayudar mucho, porque ¿qué más corporal que lo sonoro? O sea, sí está tecnológicamente mediado, pero estás escuchando, y además la escucha es como la práctica cotidiana de lavar, de barrer, ¿no? O sea, ¿en qué momentos se escuchan esos programas y qué temas se abordan, ¿no? Entonces yo creo que por ahí le puedes entrar. Está súper interesante, ¿no? Está súper interesante. Ahí nos mandas tus hallazgos, ¿no? Gracias. Sí, no, yo también creo que es muy interesante. Yo nada más como contribuiría, pues, porque digamos, justo la humildad es de no sé todos los temas, digamos, y conozco los feminismos comunitarios, pero no es como mi tema de expertise, digamos, o que lo conozca a mayor profundidad, pero sí creo que algo que estaría muy, quizás interesante, como en acorde con esos feminismos, es preguntarles qué están entendiendo por resistencia. Quizás ¿no? Están resistiendo, ellas consideran que es una radio de resistencia, ¿qué es lo que están pensando como una radio comunitaria, ¿no? Y quizá a partir de preguntarles, porque a veces creo que con distintos grupos partimos del presupuesto de que ciertas categorías políticas las están asumiendo, y puede ser que sí o puede ser que no, o que tengan una lectura muy distinta, ¿no? Quizás como partir también de ahí, ¿no? De preguntarles qué es lo comunitario para ellas, o qué tipo de comunidad están construyendo. No sé si sea una comunidad de mujeres o están tratando de establecer los lazos ya comunitarios que han sido como muy desgarrados por el contexto social, ¿no? O sea, como y quizás de ahí surjan las preguntas, ¿no? Claro. Sí, porque pensaba un poco esto que estás diciendo, y claro, a lo mejor el cuidado para ellas es otra cosa que lo que significa el cuidado para nosotras, ¿no? Las urbanitas. O sea, porque recordé justo que estas mujeres decían, es que para nosotros cuidar
es también cuando los compañeros se van a las manifestaciones, ahí que estaban durísimas en ese momento, y nosotros tenemos que cuidar las vacas, los becerritos, los niños, ¿no? Y decían, o ahorita que acá están nuestras guaguas, y pues para nosotros esto es cuidado, porque todos le estamos echando un ojo, ¿no? Entonces, como esos temas que a lo mejor tú ves como resistencia, preguntarles directamente, ¿no? ¿Qué significan para ustedes? Porque sí, a lo mejor es otra concepción de cuidado, ¿no? Otra concepción de resistencia, seguramente lo es. Muchas gracias. Estaba pensando un poco, bueno, mi tema es sobre mayordomías de festividades y danzas en el Estado de México, pero no quiero cruzarlo por la vía folclórica, o sea, folclorizada, pero pues lo quiero llevar más bien como un análisis del ejercicio del poder, pero pareciera que de repente uno cae. Y bueno, además soy de ese pueblo, y entonces de repente pues, también había propuesto un poco hacer autoetnografía, pero pensando aquí tampoco, como por ejemplo a la compañera, de repente, ¿cómo desromantizar el tema para justo alejarse y hacer un análisis más sutil, pero a su vez, o sea, alejarse y regresar, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues, de repente me quedo pensando mucho en eso. ¿Juntamos? Pues sí. Perdón, muy rápido, yo ya no soy de la maestría, acabo de salir, pero creo que igual tengo, ya me doy cuenta de pues todo lo que dicen y pues son los problemas que uno viene cargando, y pues me llama mucho la atención esto de la teoría y la metodología, ¿no? Cómo pues desde, yo iba en Azcapo, fue mi profesora, pero ¿Pero cuándo? Hace mucho. Sí, hace mucho. Pero siento que también nunca llegué a conjugar estas dos partes, ¿no? La teoría y la metodología. Siempre pues, leíamos a Weber, un poco a Marx, a todos estos clásicos, y pues uno entiende la teoría, pero pues ya llevarlo a lo cotidiano, pues a veces no se sale de lo obvio, ¿no? Y creo que pues mi tesis de maestría fue un poco eso, ¿no? Tener autores, y sobre esos autores pues la pura interpretación, ¿no? Fue más que nada descriptiva. Y pues mi pregunta es cómo, pues no sé si romper con esos tipos de formación que hay, donde pues no, bueno, desde mi perspectiva pues no logré trascender esa parte de hacer ese tipo de conexiones, donde ya es más teorizar, ¿no? No tanto va a ser meramente algo descriptivo, y pues nada más eso. Que bueno, sí, obviamente no hay una varita mágica ni nada, leer a los clásicos y todo eso, pero algo que te ayude. Sí. Que te ayude, sí. Muy bien. Sí, de una vez. Hola. Yo tengo un problema, y mi problema está siendo que creo que, bueno, es lo que dice también siempre mi asesora, y es que me dice que tengo demasiada realidad, pero muy poca teoría. Entonces, y como que me dice que y es cierto, o sea, como que mi problema es no puedo problematizar específicamente mi investigación, porque en mi cabeza como que ya tengo una respuesta, pero al mismo tiempo me estoy siempre topando pero sí, o sea, como si ya lo sé, pues sería todo muy fácil, ¿para qué lo estoy investigando? Y entonces me doy, no sé, como que me regreso a la realidad y digo, no, pero evidentemente aquí está faltando más cosas. Entonces nada más como que es eso, creo que mi problema es no sé problematizar mi tema, o sea, ese es mi gran problema ahorita. Ok. No sé, como vean. Pues sí, ya. una vez, Una vez. Porque ya va a ser como la última ronda, porque no sé. Sí, va a ser, sí. Es que ahorita que decían, bueno, o sea, lo que entiendo es que, bueno, es que no entiendo nada. Más bien no entiendo nada. Pero también otra cuestión es que el problematizar, ¿no? Porque siento que mi problemática o lo que me interesa se puede responder muy fácil, creo yo, o puede ser muy obvio también. Entonces,
yo he estado como tratando de acotarlo para que sea más específico y crear una problemática que no se responda tan fácil o tan obvia, ¿no? Entonces, o sea, con lo que les comentaba, a mí me interesa el arte de estas dos personas, y no sé si voy a meter más porque también es otra dimensión que no sé qué tanto, en la humildad, qué tanto puedo abarcar también, ¿no? Porque verme, ay, tantos autores y tantas obras y tal vez eso también no me funciona, ¿no? Entonces, como el recorte, pero también en esta cuestión de problematizar, que sea más acotada, pero que tenga la esencia que quiero, porque eso es lo que me cuesta trabajo, ¿no? Por ejemplo, o sea, a mí lo que me interesa es analizar el uso intencionado de estas prácticas artísticas a través de los usos políticos que hacen para provocar discursos de disenso ante lo hegemónico, ¿no? Entonces, a partir del cuerpo, a partir de las propuestas que ellos tienen, ¿no? Pero creo que, como repito, o sea, creo que mi problemática o lo que yo quiero está como súper general y me gustaría como reducirlo, y en consecuencia también el objeto de estudio pues está perdido, ¿no? Porque, entonces, o sea, son mis grandes problemáticas, como tratar de no hacerlo tan obvio, no sé qué tanto a tomar personajes, cosas, para hacerlo más pequeñito, y en consecuencia también, muchos profesores me habían dicho, no, pues vete a la recepción, pero a mí a lo mejor es algo necio de mi cabeza, pero no me gustaría irme a la recepción, o sea, a mí me interesa saber de qué forma estos artistas lo hicieron, ¿no? Entonces, ¿cuál era la propuesta para hacer pues sí, esta propuesta artística para ir en contra de lo hegemónico, ir en contra de cómo se contextualiza el cuerpo, etcétera, ¿no? Pero entonces ahí yo, ¿a qué me puedo enfocar y de qué forma puedo construir mi objeto? Esto de... Bueno. Tranquila. Sí, bueno, una rápida. De la última ronda. Sí, Una rápida. Como pensando en esto de las entrevistas, y como nos platicaron sobre sus proyectos, me preguntaba cómo se hacen estas preguntas por las cosas que son muy abstractas, por ejemplo, estas preguntas acerca del cuerpo, o cómo se hacen estas preguntas acerca de cosas que no son tan así de, a ver, dime tu experiencia en tal cosa, sino estas otras cosas que pareciese que no, que son de cuidado, pero que también son abstractas. Bueno, vamos a una última ronda, yo creo. ¿Una y una? ¿Sí? O si quieres una y una. O ya todas así, porque... O ya todas así. Pero yo creo que ahorita quizá, no sé qué opinas, tal vez serían como más recomendaciones para que dé tiempo de... Mayordomías, festividades y danzas, si quieres ver el ejercicio del poder, pero dices, no, o sea, sí quería hacer autoetnografía, pero estoy como dudando, ¿no? Mira, yo ahí te recomiendo muchísimo, porque a mí me ha pasado mucho, a pesar de que trabajo emociones, cuerpo y todo, y me gusta mucho leer autoetnografías, yo no me sale, o sea, me desbordo, no, emocionalmente no lo sé manejar. Entonces, como socióloga, a mí me gusta mucho la propuesta de Pierre Bourdieu, que dice es que no hay que hacer autoanálisis, hay que hacer socioanálisis, inclusive de uno mismo o de un mismo, ¿no? Y tiene un libro bien bonito que se llama El baile de los solteros, que se va a estudiar donde él creció en una zona rural de Francia y trata de ver cómo los arreglos matrimoniales de ese lugar, pues se parece un poco como a los asuntos de la mayordomía, porque ahí son los arreglos de cómo te casas y cómo reproduces el sistema económico a partir de eso. Y hay una parte donde dice, bueno, esto finalmente fue regresar a mi infancia, pero desde tratar de ver las condiciones de posibilidad de este fenómeno, entonces no es un autoanálisis, es un socioanálisis. Y hay una parte bien bonita donde dice, y así, porque hay un plano de una casa, y dice, y esta era mi casa, pero yo la estoy leyendo no de, yo aquí crecí y eso, sino lo que significa. Entonces, ese, además es en un ámbito rural, ¿no? O sea,
te va a encantar. Se llama El baile de los solteros, ¿no? Ese te lo recomendaría. Aquí, con razón tu carita se me hacía conocida. El autor que desarrolla y que a mí me gusta mucho esta idea del teorizar se llama Richard Swedberg, S-W-E, con B grande, Swedberg. Y una frase así de recomendación dice, para teorizar, sí necesitas datos, conceptos, pero sí necesitas teorías, conceptos, pero para teorizar necesitas datos. O sea, lo que dices un poco, para teorizar necesitas barrio, ¿no? O sea, necesitas realidad, porque si no, lo que hemos estado diciendo, vas a repetir a otros autores, vas a creer que porque descubriste una cosita ya estás igual que, ¿no? Entonces, para teorizar necesitas ir a ver lo que la gente hace, ver la realidad. Claro, necesitas conceptos, necesitas, todo eso sirve, pero sí necesitas ir a ver lo que las personas hacen, ¿no? Y ese libro que se llama El arte de la teorización te va a ayudar muchísimo, sobre todo para pensar en el doctorado, ¿no? Porque incluso hasta dice, el estado del arte es muy importante, pero a veces como para ir a observar, trata como de ponerlo entre paréntesis para que no tampoco te predisponga a la observación, ¿no? Entonces está muy interesante, ¿no? Luego, lo de que decías, tengo muchos, por acá, ¿no? ¿Quién decía? Tengo muchos datos. Silvia. Sí, Silvia, ¿no? Mira, cuando eso pasa, yo lo que siempre recomiendo en las direcciones de tesis es triangula la información. Si ya te saturó un archivo, ve a ver otro dato, una imagen que tenga que ver con eso, ¿no? Si ya una entrevista ya se saturó en términos de que el Atlas ya te repitió ¿no? Ya te hizo la misma nube de palabras 50,000 veces, revisa una estadística. O sea, como que salte un poquito de ese corpus y velo a distancia desde otro dato, ¿no? Sabiendo que el dato es construcción y todo, o sea, no es un empirismo, ¿no? Pero sí como trata de poner a la distancia eso que ya quizá te está saturando y que ya no te está diciendo nada. Entonces, no sé cuál sea tu tema de investigación, pero si ya un corpus de información ya no te dice nada y ya sientes que todo se te revuelve, vete por otra dimensión analítica de tu propia investigación, pero con otro dato. No sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, esa es como mi sugerencia, ¿no? Luego, lo que decías, fíjate que yo lo que te diría es, a veces lo obvio puede decir mucho, ¿eh? O sea, a veces no te angusties como si no quiero repetir. A veces lo obvio puede decir mucho y a lo mejor si no quieres hacer recepción, que las dosis asentimos como se vale que no quieras hacer eso, ¿no? A lo mejor lo que te puede como ayudar es analizar comparativamente a estos dos artistas en términos de cómo se fueron posicionando en el campo. Yo creo que ahí Gemma te puede ayudar más, pero a lo mejor es eso, y ver dónde se formaron, cómo hicieron sus trayectorias dentro del arte, cómo se posicionaron y ponerlos, no análisis de recepción de sus obras, sino a comparar, iba a poner a competir, no, a comparar en términos de cómo se fueron estableciendo en el campo del arte, si es el mismo campo del arte, si tienen la misma recepción en América Latina que en Europa, a lo mejor algo así, ¿no? Te puede ayudar, ¿no? Creo que ya, ¿verdad? Ya contesté las preguntas. Lo de las preguntas, pues yo creo que como lo estás haciendo tú, ¿no? Con preguntas así de ¿qué significa ser stripper, no? Yo lo del cuerpo empecé con una pregunta que en el fondo sería ¿qué significa que algunas personas te desagraden y te den asco? Yo con esa pregunta empecé. Así empecé. ¿Qué significa que algunas personas, sociológicamente hablando, no desde la psicología, no desde el psicoanálisis, qué significa que algunas personas te den asco y te desagraden y quieras que estén lejos? Así empecé, ¿no? Con un tipo de pregunta así muy básica, pero que es un interés por explicar algo, ¿no? Y ahí lo... Y pues yo a ver, también voy a hacer como el pechacucha.
mayordomías. Yo coincido contigo. O sea, yo siento que siempre me ha dado la impresión, igual es un sesgo, un prejuicio, que la etnografía es como una autoficción transvestida, como de, quisiera hacer, en el fondo sí quisiera hacer literatura, pero no. Pero creo que, coincido completamente con Olga, y además creo que esta preocupación que tienes por desromantizar, al ser parte de, creo que ya estás partiendo de una perspectiva crítica, o sea, no eres como el agente externo que va a hablar de las mayordomías y del niño, o sea, tú eres parte. Creo que desde el momento en el que te posicionas, creo que en todos los temas y los problemas que nos planteamos, implícitamente a veces no lo reconocemos, pero ya traemos una posición muy clara de cómo los queremos abordar. Solamente que a veces nos cuesta trabajo tener la honestidad de decir, la verdad, ¿no? Estoy partiendo desde esta posición, y creo que ya la tienes. Categorías, categorías. Yo creo que igual coincido con Olga, o sea, a veces tanto no entender está bien, partimos de que no entendemos y por eso estamos haciendo lo que hacemos. Lo que aparentemente es obvio no necesariamente lo es. Y creo que también se puede, ¿no? Como que otro ejercicio que también puede ayudar, ¿no? A lo mejor yo lo trabajo con mis estudiantes, de tratar de hacer estos mapas conceptuales que van como de lo concreto a lo más abstracto, y que vas estableciendo vínculos un poco como, casi que como película de búsqueda de asesinos o serie, ¿no? Serie policíaca, pero que de alguna manera visualmente te ayuda también a salir de la lectura y poder entender y decir, creo que, ¿no? Quizás esto me sobra, y también eso es importante, a veces hay cosas que nos sobran. Escribes y hay párrafos que dices, tengo que borrar, me quedó tan precioso. No tiene nada, o sea, no sirve de nada. Y va a la basura, ¿no? Y dices, ¿no? Y que de verdad te costó días el párrafo, no la página, el párrafo. Entonces, y eso pasa con los conceptos y pasa con los datos, y es, pues yo no sé ni por qué saqué esto, pero bueno, pues ahí está. Algo servirá en el futuro, ¿no? Y justo, pensando también en tu tema, en el caso de los archivos, o sea, entrar al archivo también es importante, ¿no? Entrevistar a los artistas, de pronto se piensa la obra como algo completamente abstracto, y más cuando en estos casos en particulares el cuerpo se está poniendo ahí, ¿no? O sea, está presente en la obra, uno de manera implícita o comisionada, y otro de manera crítica, pero la idea es que, el cuerpo está presente. Entonces, algo que para mí siempre no siempre, los últimos años me ha servido es acercarme a la práctica artística, no solamente desde el objeto o la imagen o la representación, sino también, y como le decía al inicio, me parece que y es muy ilustrativo la Escuela de Estudios Culturales, pensarlo desde sistemas de producción, y eso te hace también acercarte a los archivos cuando los artistas no están de vivos, o ¿no? Cuando están vivos, pues escribir así, dame una entrevista, ¿no? Y de pronto además establecer relaciones pues mucho más cercanas, y te hacen pensar desde otro lugar también esos prejuicios con los cuales, ¿no? Por eso llegas con una posición y de pronto, ¿no? Cuando te acercas a la práctica dices, ¿no? Y le voy a, poner por un ejemplo que a mí me sucedió, ¿no? Partíamos de que el arte feminista mexicano tenía ciertos personajes, de pronto al entrar directamente a los archivos y empezar a hacer ese trabajo minucioso de buscar esos nombres que nadie había buscado, y buscar a esas personas que tenían esos nombres, esas mujeres, pues resultó que ese arte mexicano narrado a partir de la voz de una sola persona, mexicano, no era la única, ¿no? Y que el peso narrativo de una voz, por más feminista que sea, borra a otras mujeres, ¿no? Entonces, pero claro, eso lo haces cuando te acercas,
Y cuando, ¿no? Empiezas a ver quién criticó redes, ¿no? Como esas revistas, quién los publicó, quién está analizando, trabajando, ¿por qué ese gran crítico, Hal Foster, de pronto se fijó en Barbara Kruger? ¿No? ¿Por dónde estaba exponiendo? ¿Cómo llegó a exponer ahí? ¿Cómo, no? ¿Quiénes? Entonces, eso te da como la perspectiva de poder, y eso te lo da justo el archivo, te lo da la historia, te lo da a veces las entrevistas, que no tienen que seguir una, digamos, como metodología como muy, muy precisa, porque tú lo que vas ahí es tratar de comprobar, ¿no? Eso que encuentras en el archivo, ¿no? O sea, estás buscando ciertos datos o comprobar ciertos datos, o al revés, ¿no? Te dan información que de pronto tienes que llegar como a sus archivos personales, o buscar en quién sabe dónde y encontrar la institución donde eso está perdido, ¿no? Pero justo, pues desde ahí creo que puedes, y justo lo que, digamos, preguntabas sobre las preguntas, coincido también con Olga, o sea, por ejemplo, la investigación que estoy empezando ahora, sí viene una pregunta muy legítima de cómo nos miramos en México a nosotros mismos, sí partiendo de una reflexión sobre la mirada masculina, la mirada oposicional, la mirada imperial, bla, bla. Pero encuentro sistemas de discriminación interiorizados que el modelo de colonial no explica en términos de un binarismo de colonizadores malos, colonizados pobres de nosotros, víctimas, ¿no? Y que replicamos frente a las comunidades mexicoamericanas, por ejemplo, ¿no? ¿No? Que si traen, ¿no? La típica frase, pues si traen nopal a la frente no habla español, ¿no? Entonces, es una pregunta crítica y que desde ahí, bueno, quiero trabajar redes con, y bueno, ya estoy trabajando con pensamiento chicano, prácticas artísticas chicanas, en un momento histórico muy preciso, pero son, esas preguntas normalmente nacen de lo que te cruza y de ahí ya vas, ¿no? Construyendo un corpus de investigación. Entonces, no te preocupes por eso. Pues bueno, ¿qué puedo más que agradecerles? Decirles que también acá la maestría tiene como también siempre un rasgo, una serie de rasgos que tienen que ver con la intención de entender la política desde más bien esa mirada que atiende a lo político, ¿no? A la construcción de lo colectivo, de la sustancia social, y entonces a partir de ahí de muchos autores y desde lugares de enunciación diferentes. Y también está el otro registro que es el de la comunicación, ¿no? Y que no es la comunicación política, que ese es un espectro de la, digamos, de la forma en la que institucionalmente existe también hoy la vida política, los campos ahí, sí, del ejercicio de la misma, muy particular. Y más bien acá como la idea de esos sujetos políticos emergentes que adquieren también, ¿no? Prácticas específicas y en esa medida se miran. Entonces, muchos de los trabajos de investigación atraviesan muchos asuntos diferenciados por ahí. Entonces, pues agradecerles mucho porque creo que vamos a ir procurando que muchas voces diversas les ayuden también a ir dándole vueltas de manera que se encuentren salidas posibles y que desmontemos esa serie de cosas que son los asuntos que tiene uno temor a preguntar porque se supone que ya deberías saberlos y que no lo sabemos. Entonces, pues muchísimas gracias. Porque no sabemos todo, ¿no? Pues decirles que son siempre muy bienvenidas a la UAM Xochimilco, a la maestría en comunicación y política, y que para mí además es un gusto encontrarlas y escucharlas. Su bonita constancia, y gracias a todos y a todas y a todos los que quedaron. Y esperemos que vengan de nuevo pronto, las invitemos a otra cosa. Ya cuando estén todos esos productos muy realizados. Perfecto.